Buenos días. Bueno, buenos días. Mi nombre es Paula Andrea León. Soy residente de primer año de pediatría y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema BRUE. Entonces, este va a ser el contenido de la charla. Vamos a dar una introducción con respecto al tema, las definiciones que se han establecido en los últimos años, la epidemiología, cuáles son las diferencias entre la definición de ALTE y BRUE, la clasificación del riesgo, cómo hacer una evaluación inicial en estos pacientes, cuáles son las características clínicas que estos muestran, los los signos de alarma, el diagnóstico diferencial y el manejo del BRUE de bajo riesgo para al final llegar a una evaluación de aquellos que no cumplen esos criterios de bajo riesgo. Entonces, en primer lugar, vamos a tener en cuenta de que todos los bebés que presentan pues un antecedente de un evento agudo dado por un cambio en la respiración, un cambio en la apariencia, o un cambio pues en el comportamiento, generalmente pues digamos es una dolencia principal, no un diagnóstico como tal que debemos de realizar. Generalmente pues estos pacientes tienden a tener estos cambios en el aspecto que son percibidos como un evento que lo describen los padres como cercano a la muerte. Entonces vamos a ver de que estos efectos que se producen generan pues una serie de un grupo heterogéneo de pacientes que se caracteriza por tener distintas edades, pero entonces en el caso del BRUE vamos a hablar de todos aquellos menores de 12 meses y que generalmente pues tienen unas fisiopatologías diversas y que para el clínico o digamos en el servicio de urgencias pues se tiene en cuenta de que es un desafío poder identificar cuáles son aquellos pacientes que se diferencian entonces de de un un manejo como como tal diagnóstico o digamos cuáles son aquellos que se benefician de pruebas o de una observación prolongada. Entonces, para definir eso debemos de tener en cuenta, digamos, los factores de riesgo que tiene ese paciente o ese bebé con respecto, pues, a si hay un diagnóstico subyacente que yo pueda identificar en este paciente o si hay ciertos riesgos o eventos posteriores que me pueden hablar de una posible causa. Entonces, entendiendo eso, pues vamos a hablar de ciertas definiciones. Dentro de ellas está el ALTE, el SIDS y el BRUE. Inicialmente se conocía, previo pues, al siglo XXI, el SIDS, que se caracterizaba por ser un síndrome o se denomina síndrome de muerte súbita del lactante, también denominado muerte súbita e inesperada del lactante. En este caso, pues también se conocía como muerte de cuna, pero pues este ha sido descartado y pues ha pasado a considerarse otros síndromes y es importante tener en cuenta de que no se relaciona con el BRUE o tiene ciertas diferencias clínicas que lo hacen pues distinto pues uno de otro término. Posteriormente, entonces, se decidió cambiar el término SIDS por ALTE. ALTE, entonces, se denomina como un evento aparente que amenaza la vida del lactante, pero este, pues, se vio de que tenía una amplia gama de eventos y pronósticos en el paciente y que, por lo tanto, se partía de una experiencia subjetiva que, pues, tenía digamos, el cuidador o el padre y que generalmente, pues, describían como un evento aterrador que amenazaba la vida, pues, del lactante. Sin embargo, pues, este es un término muy subjetivo y que lleva, pues, a una amplia gama, digamos, de diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, pues en el 2016, la Academia Americana de Pediatría desarrolló pues una guía de práctica clínica para los eventos breves resueltos inexplicables denominados BRUE. Este pues ya es un evento que describe con mayor precisión qué es lo que pues puede estar sucediéndole al paciente o cuáles son esas características clínicas que este puede estar teniendo. Entonces, en el caso del BRUE ya hablamos de un evento que es transitorio, que resolvió, que no tiene pues una etiología clara, pero para yo poder no establecerle una etiología, debo de tener en cuenta que previamente se debió realizar una evaluación médica adecuada, una historia clínica adecuada, que pues digamos, me descarta otras causas y un examen físico en el cual yo no encuentro pues hallazgos patológicos que me hagan pensar, digamos, de una causa subyacente. Entonces, en este caso, la guía, pues entonces habla sobre todos aquellos pacientes con bajo riesgo o que tienen una baja recurrencia de tener pues un problema subyacente o grave, diferente pues
a todos aquellos pacientes, entonces que muy probablemente si no tienen un BRUE o no cumplen las características, entonces se podría decir que son pacientes que justifican digamos, un abordaje clínico, justifican una investigación secundaria y por lo tanto tienen mayor riesgo de afección subyacente grave. Entonces, ya definiéndolo, pues entrando en materia como tal, entonces vamos a tener que la muerte súbita e inesperada, conocida como SUIT, se caracteriza por ser cualquier muerte súbita e inesperada que puede ser explicada o no y que ocurre durante los primeros años de vida sin una causa obvia. Y el síndrome de muerte súbita infantil va a estar dentro de esa definición de muerte súbita y ambos no diferencian mucho de uno del otro, puesto que el síndrome pues, se caracteriza por ser una muerte súbita e inesperada antes de los 12 meses en un lactante previamente sano, que es importante pues tenerlo en cuenta, y que pues se desconoce una causa a pesar de que se haga pues un diagnóstico, una investigación de manera cuidadosa. Entonces aquí la guía pues nos regala pues las definiciones, entonces vemos como la muerte súbita e inesperada de la infancia, digamos engloba lo que es el síndrome de muerte súbita, pero también engloba todas esas patologías o todas esos contextos, digamos, del paciente que pueden llevar a la sofocación, la asfixia, infecciones, ingestiones, enfermedades metabólicas, arritmias o traumas que pueden ser o no accidentales y que llevan pues a una muerte súbita de ese paciente. Entonces, ya hablando del ALTE como tal, tenemos que este es un aparente evento que amenaza la vida y en este caso generalmente este se ve definido por el observador, es decir, que es el observador quien le va a dar las características con las cuales este se presenta. Generalmente se caracteriza por ser una combinación entonces de diferentes hallazgos clínicos como por ejemplo apnea, que puede ser central obstructiva, el paciente puede cursar con cambios en la coloración en el aspecto, puede estar cianótico, pálido, eritematoso o pletórico. Puede haber cambios con respecto pues, al tono, puede tener una flacidez marcada o en algunos casos puede tener asfixia o arcadas. Pero entonces resulta que se vio de que una minoría de estos pacientes pues, cursaban con un evento grave no diagnosticado y otra proporción, digamos que no presentaban con un diagnóstico subyacente, el cual requiriera pues, unas investigaciones a futuro. Entonces en 1986 pues, se acuñó este término y se consideró de que era un término muy subjetivo porque a menudo se vio de que no amenazaba la vida, era autolimitado y pues se caracterizaba por ser un fenómeno benigno. Y además de eso impreciso, puesto que generalmente engloba una alta cantidad de diagnósticos diferenciales que yo puedo hacer o tener en mi paciente. Entonces, en este caso, para yo poder, digamos, o previamente que se pensaba pues en un ALTE, yo, digamos, tengo que hacer una historia clínica, una evaluación, pero generalmente el número de diagnósticos es muy amplio y lleva entonces a una evaluación innecesaria, a una evaluación extensa y generalmente se veía de que previamente a que existiera la definición de BRUE, muchos pacientes ingresaban al servicio de urgencias por, digamos, evaluaciones que no se consideraban pertinentes. Ya tratando de englosar todos estos términos y hacerlo como de una manera más fácil para el clínico, entonces algunos autores refuerzan la idea de diagnosticar entonces o de, digamos, tratar el término BRUE, que en este caso se denomina como un evento breve, resuelto y sin explicación que debe tener estas connotaciones, es decir, debe ser breve al durar menos de un minuto, algunos hablan de que puede durar menos de 20 a 30 minutos, sí, en menores de 12 meses, correcto. Debe de resolverse en un paciente que previamente, es decir, que pues presentó el episodio, pero vuelve a su línea de base o vuelve a su estado basal como tal, y a la evaluación, es decir, al examen físico y los signos vitales, cuando el paciente pues es, digamos, evaluado por un clínico, pues debe de estar dentro de términos normales. Entonces, esto debe de ocurrir en todo aquel paciente menor de 12 meses. Generalmente el observador suele describirlo como esto y además de eso puede informar que el paciente puede cursar con episodios de cianosis, palidez, puede tener una respiración ausente, disminuida o irregular, cambio en el tono, hipertonía o hipotonía y puede tener capacidad de respuesta alterado, por lo menos que sea un evento breve, resuelto y pues que no tenga, digamos, sin explicación y tenga por lo menos alguno de esos, uno o más de esos criterios al examen físico que mencioné. Entonces, de esta manera vamos a tener de que el término BRUE yo lo voy a designar a todo paciente que está asintomático y que no tiene pues una explicación de ese cuadro clínico por medio de la historia clínica o el examen físico, pero pues que previamente el cuidador manifestó pues esos cambios.
Entonces, teniendo en cuenta pues lo anterior, vamos a clasificar, digamos, el BRUE dependiendo del riesgo al cual pues esté el paciente, ya sea un BRUE de bajo riesgo o un BRUE de alto riesgo. En el caso del BRUE de bajo riesgo, que es en el cual se centra más la Academia Americana de Pediatría para poder entonces, digamos, dar algunos consejos con respecto a cuáles son las medidas que se deben de tomar en estos pacientes, pues debemos de tener en cuenta de que es todo aquello, o me están hablando de un BRUE de bajo riesgo, todo aquello paciente mayor de 60 días, que puede estar prematuro, entonces tiene una edad gestacional mayor o igual a 32 semanas y una edad postconcepcional o corregida mayor de 45 o igual a 45 semanas, que solamente el servicio de urgencias pues ha cursado con un único episodio de BRUE, es decir, no ha tenido episodios previos. Generalmente este BRUE debe tener una duración menor de 1 minuto, no requirió, digamos, medidas de reanimación cardiopulmonar por el personal médico, pero puede haber que requerido, digamos, algunas medidas como por ejemplo masaje cuidador, o digamos en algunos estudios se ha visto que generalmente los pacientes, los cuidadores tienden a hacer sacudidas o digamos hasta pues levantar al bebé con tal de poder hacer que éste vuelva, digamos, a una respiración espontánea. Sin antecedentes entonces relevantes que tenga este bebé, y además de eso pues que no tenga hallazgos al examen físico, es decir, que no tenga unos signos de lesión patrón o unos signos de lesión que me hagan sospechar que pueda haber una causa subyacente al examen físico. Entonces yo debo de indagar si el paciente pues no tiene, digamos, un entorno en el cual lo ponga en riesgo de un abuso, que no tenga enfermedades respiratorias en ese momento, que no haya entonces lesiones recientes, fiebre, irritabilidad, diarrea, hiporexia, que no esté letárgico y que no haya anomalías en el desarrollo o en el neurodesarrollo de ese paciente. Y algo también importante a tener en cuenta es que hay que indagar si, digamos, hay antecedentes de hermanos de que hayan sufrido de BRUE o antecedentes de familiares, digamos, que hayan tenido muerte súbita inexplicable. Entonces, dependiendo de estas características, yo voy a poder diferenciarlo dentro del bajo riesgo versus un alto riesgo que sí necesita o amerita, digamos, una intervención. Entonces, básicamente, el término BRUE pues permitió, digamos, a los proveedores médicos o, digamos, al personal médico dar como unas pautas específicas con respecto a cuáles son esos bebés de bajos riesgos que no ameritan, digamos, un abordaje clínico y que no ameritan, por lo tanto, pues, digamos, un manejo en los servicios de urgencias dependiendo de la estratificación del riesgo. Entonces, esto nos permitió precisar un diagnóstico, poder estratificar o evaluar ese riesgo al cual yo tengo, pues, a mi paciente, dar pues una información, digamos, más certera o con mayor evidencia de que, digamos, a la hora de que le digamos a la madre de que esto pues es un evento breve, que tuvo corto periodo de tiempo y que además de eso no tiene ninguna repercusión, pues estoy basado, digamos, en diferentes, digamos, estudios que se han realizado o metaanálisis que se han visto de que estos pacientes pues no suelen complicarse ni tampoco pues acarrean una mortalidad relevante. Se ha denominado pues este BRUE solamente pues una población homogénea, como les decía, los menores de 12 meses, y permite entonces de que se den recomendaciones específicas y que obviamente pues se denomine como un evento breve o resuelto. Entonces, con respecto pues a la epidemiología, pues vamos a ver de que el término es reciente, digamos, agregado a la literatura, entonces no se dispone, digamos, de una incidencia lactante, sino que lo que se ha realizado es que en diferentes estudios se ha llevado a cabo entonces pacientes que se clasificaban como un ALTE, se les ha hecho todas las escalas de riesgo para poder entonces reclasificarlos si estos de verdad pertenecían a un ALTE, una definición, o si podían ser pues diagnosticados o digamos considerados como un BRUE. Entonces se presume pues que en comparación al ALTE el riesgo de mortalidad pues en el BRUE es de muy bajo riesgo y muchísimo menor, y no se asocia pues con el síndrome de muerte súbita del lactante, como ya les había mencionado. El ALTE como tal, entonces, pues no sea, digamos que la idea no es utilizarlo, ya si hablamos en BRUE desde alto riesgo, pero entonces ya se ha visto pues que en los estudios su incidencia podía ocurrir dentro de 3 a 10.000 o hasta 41 a 10.000 niños, y esta diferencia en la incidencia se debe pues a que como tenía amplia gama de diagnósticos diferenciales, entonces se podían llevar a diferentes conductas que podían entonces darme un diagnóstico que no fuese certero.
Entonces hay una incidencia de 0.6 a 5.0 por 1000 nacidos vivos, que eso más o menos representa pues el 0.6 al 1.7 de las visitas en los servicios de urgencias. Eso es por lo cual pues lo hace algo relevante en los menores de 1 año, y solamente se ha encontrado de que la mortalidad data de 1.8 en 10.000, por lo tanto pues tiene como un riesgo de mortalidad de 1 en 800 en lo que se ha establecido pues en los metaanálisis, en estudios que se han llevado a cabo pues por lo menos con la recolección de datos durante 10 años. En la mayoría de los diagnósticos diferenciales son los diagnósticos que me deben de hacer sospechar de que ese paciente, digamos, tiene algo subyacente, pues encontramos el reflujo gastroesofágico, las convulsiones y las infecciones respiratorias, que son las patologías más frecuentes que se han asociado con pacientes que cruzan con ALTE. Y los factores de riesgo, entonces vamos a ver de que debemos de tener cierta preocupación por aquellos pacientes que tengan dificultades en la alimentación, que tengan síntomas de vía aérea reciente, en la vía, pues en vía aérea superior, y que sean menores de 2 meses o que hayan tenido o cursado con episodios previos al examen físico. Entonces, digamos que aquí tenemos una tabla que nos permite ver las características con respecto pues al BRUE y al ALTE. Entonces debemos de tener en cuenta que el BRUE pues se denomina solamente en menores de 1 año, el ALTE pues se tenía como una amplia gama, digamos, de un amplio número, digamos, en la muestra demográfica. Entonces no era pues, no se suscitaba solamente a una población específica. Los eventos entonces se caracterizaban por lo que definía entonces en el ALTE el cuidador, y aquí ya se definen por lo que yo veo al examen físico, es decir, por lo que el clínico percibe al examen físico. Generalmente los cambios en la coloración, entonces puede que en el ALTE no tenían ningún cambio en la coloración, en el BRUE ya lo, digamos, denominamos episodios de cianosis o episodios de palidez. La respiración puede entonces estar irregular, ausente o disminuida en los casos del BRUE. En ALTE se denominaba como una apnea que cursaba pues el bebé. Y con respecto pues al tono, entonces pues en el BRUE tenemos que sí se identifican unos cambios marcados en el tono, o puede o no en el ALTE pues al presentarse estos cambios en el tono. Digamos que con la respuesta que presentaba el paciente, entonces no había pues una alteración al nivel de la, o no hay digamos una alteración relevante al nivel de la respuesta con respecto pues al ALTE, y en el BRUE puede digamos que haya una alteración en la respuesta, pero el bebé vuelve otra vez a su estado basal. Entonces, ya hablando sobre la evaluación y el diagnóstico, entendiendo pues ya cuáles son esas características clínicas por las cuales yo puedo entonces distinguir o clasificar a mi paciente como un BRUE, debemos de tener en cuenta de que el diagnóstico principal se hace a partir de la historia clínica y del examen físico de mi paciente. Esto me va a definir si el paciente requiere o no estudios adicionales, puesto que no existe, digamos, algún estudio o método diagnóstico que me ayude pues a definir como tal el BRUE. Entonces, una vez yo hago una evaluación clínica que sea pues de una evaluación inicial que sea cuidadosa, dependiendo de la anamnesis, y un examen físico enfocado, yo voy a poder dar una presunción de si ese paciente necesita unas medidas específicas. Lo ideal es poder entonces caracterizar de que se trata de un bajo grado de trastorno subyacente o un BRUE de bajo grado, que como lo mencionábamos, entonces debe tener las características de repentino, breve y resuelto, y debe tener alguna de las características físicas como les mencionamos ahí pues en el recuadro de la derecha. Todos aquellos pacientes entonces que no cuenten con estas características o no tengan, digamos, o que estas alteraciones persistan y que además de eso pues no resuelvan, entonces yo debo de pensar de que debo de requerir pruebas adicionales para poder o seleccionar estos pacientes y pensar una enfermedad como tal subyacente. Entonces, a la hora de la historia clínica, lo ideal es poder llevar un registro de cómo fue el episodio, es decir, cómo se presentó las características antes, durante y después del episodio. Esto de manera entonces detallado, con el fin entonces pues de notificar qué fue lo que presenció el cuidador, qué es lo que él me va a relatar. Entonces, la idea es preguntarle al papá pues que está a cargo de este menor sobre si el paciente ha tenido eventos previos de apnea, si ha tenido una enfermedad subyacente o síntomas durante este tiempo recientes, como por ejemplo en algunos pueden cursar con coriza, con tos o en algunas ocasiones con congestión nasal, y eso ya me hace pensar de que el paciente puede estar cursando con una infección respiratoria y por lo tanto descarto un BRUE, puesto que ya hay algo subyacente. ¿Cómo fue entonces el periodo del embarazo, el periodo perinatal? Entonces se ha visto de que algunos pacientes se asocian con muerte súbita
cuando la madre ha tenido exposición pues al tabaquismo, cómo es el comportamiento habitual del bebé, y es importante tener en cuenta esos hitos del desarrollo neurológico que me habla entonces de que no hay un trastorno como tal a nivel pues neurológico que me haga sospechar de una dificultad, por ejemplo, para la deglución o para el mecanismo respiratorio de ese bebé, cómo son los hábitos de sueño, la alimentación y si hay antecedentes familiares, y debemos de ver también entonces la parte genética y el contexto social. Entonces, este contexto social lo que nos ayuda es a identificar todos aquellos menores que pueden estar bajo, digamos, un ambiente que sea, por así decirlo, perjudicial para él y que lo pueda llevar a un alto riesgo de abuso infantil, que es uno de los diagnósticos principales que yo debo descartar en un paciente con Bruer. Y también debemos de tener en cuenta de que muchos de estos pacientes pueden cursar con eventos de ingestión de tóxicos. Entonces, al examen físico yo debo de considerar eso como un diagnóstico diferencial. Hay algunas causas que pues no amenazan la vida y que a la hora de yo realizar el examen físico me pueden dar una presunción de cuál es la patología por la cual puede tener el paciente, como es el reflujo gastroesofágico, el laringoespasmo, que es muy común pues en los recién nacidos o digamos en los lactantes, y la infección de vías respiratorias. Entonces, en el caso de que yo tenga un diagnóstico en una sospecha de Bruer, yo debo de indagar pues si ha tenido unos episodios eméticos que sean persistentes, que se acompañen de regurgitación oral, y que ocurren durante el momento de la alimentación y se acompañan generalmente de apnea obstructiva, pues es digamos, uno de los síntomas que pueden presentar los pacientes. Y pues la sospecha pues del abuso infantil debemos pensarlo en aquellos, digamos, contextos en los cuales no tengamos como una certeza de que lo que nos está diciendo el padre pues sea verídico, y que además de eso pues nosotros encontramos hallazgos al examen físico, como por ejemplo, digamos, hemorragias retinianas o digamos sitios de lesión a nivel de la piel que nos hagan sospechar. Entonces hay ciertas, lo ideal es poder, digamos, en el BRUE yo poder, antes de pensarlo, descartar todas aquellas anomalías del sistema neurológico, respiratorio y cardíaco, puesto que el BRUE va a ser ya un diagnóstico de descarte. Lo ideal es encontrar cuál es la causa de lo que sucedió. Para ello, entonces, en el examen físico yo debo de realizar pues una medición de la altura, el peso y la circunferencia de la cabeza en este paciente. Debo de medir los signos vitales. Entonces, a pesar de que sea un evento breve, que remita y que, digamos, no haya una causa específica, yo debo garantizar de que todos los signos vitales de mi paciente estén estables, que no haya presencia de signos físicos de trauma. Entonces, tener en cuenta que pueden presentarse hematomas, frenillo desgarrado, hemorragias subconjuntivales o retinianas y fontanela anterior abultada que me hace sospechar de un posible trauma. El examen neurológico, pues a la hora de yo evaluar a mi paciente en el servicio de urgencias y yo pensar en un BRUE, pues este debe tener un estado de alerta, un tono conservado, unos reflejos que no han sido alterados, ni debe tener tampoco un compromiso de la motricidad gruesa, ni debe de cursar entonces en ese momento con dificultades respiratorias o obstrucción de la vía aérea. Entonces, para eso yo, como lo vamos a ver más adelante, el paciente pues debe permanecer por lo menos durante unas 4 horas en el servicio de urgencias en caso de que pues el padre lo lleve, con el fin de yo poder descartar esta parte semiológica. Debemos también de pensar si hay presencia de soplos, galope, pulsos disminuidos o hepatomegalia, pues en algo cardiovascular que me lleve a una patología subyacente. Entonces, básicamente, aquí en estas gráficas vamos a ver pues cuáles son esos aspectos físicos a nivel de la historia clínica que yo debo tener. Entonces, todo lo que es relevante al evento, los antecedentes que me pueden, digamos, explicar qué es lo que puede estar sucediendo, la historia familiar, la historia social, que es muy importante, y, digamos, el contexto que me haga sospechar de un abuso infantil. Entonces, por lo menos en el caso del abuso infantil, digamos, podemos tener en mente situaciones previas y problemas legales que pues en los cuales pues estén sometidos, digamos, ese entorno familiar, los cambios en el relato o incongruencia en la historia. Y eso pues lo vemos mucho relativamente común en los servicios pues de urgencias, y es de aquel paciente que sí amerita pues una intervención y un descarte de algunas patologías. Entonces ya aquí pues es simplemente pues al examen físico, ¿cierto? Ya digamos un examen físico dirigido, que es lo que yo debo de evaluar en mi paciente, que debe ser un examen físico completo.
Entonces tenemos ciertas señales de advertencia o aquellos signos que pueden entonces hacerme pensar de que el paciente puede estar cursando entonces con algo secundario. Entonces en el caso, para digamos orientar ese BRUE y poder entonces tener en cuenta esto que sí, razones por las cuales el paciente sí debe ingresar al servicio de urgencia, entonces son todos aquellos pacientes que tienen una apariencia tóxica, letargo, vómitos recurrentes o que cursan con dificultad respiratoria, que presentan compromiso fisiológico durante el evento, es decir, que puede que haya resuelto en la casa, pero durante la hospitalización o digamos durante la estancia en urgencias, pues cursan con un nuevo episodio de cianosis sostenida, una pérdida del conocimiento y que en algunos momentos requieren de RCP. Y se habla en las guías de que debemos de tener que ese RCP debe ser realizado por el personal médico porque hay ciertos padres que pueden realizarlo y la ideal entonces en cuanto al abordaje de estos pacientes es educar a los padres en la importancia, digamos, de tener también un entrenamiento. Que no hayan, o la presencia, perdón, de moretones o evidencias de trauma y antecedentes previos en las últimas 24 horas. Por eso es importante preguntar cuál es el contexto previo a ese episodio. Si entonces hay antecedentes de muerte inesperada en un hermano, si hay sospechas de maltrato o si hay anomalías entonces dismórficas o síndromes conocidos que pueda relatar la madre. Entonces, una vez, digamos, yo haga ese abordaje clínico de mi paciente, yo ya puedo pensar en ciertos diagnósticos asociados, en los cuales, pues, en el caso del ALTE, debo, o digamos, ellos identificaban inicialmente para poder descartar. Entonces, en el reflujo gastroesofágico se ha visto que el 20 al 54% de los pacientes que cursan con un episodio de ALTE, entonces pueden presentar entonces esta patología. Usualmente el 8% presentaban infecciones del tracto respiratorio, convulsiones del 4 al 7%, infecciones bacterianas graves en un 2 a un 8% y niños implicados en abusos que pueden ir desde un 1 hasta un 16.7% o de un 10.6 a un 16%. Esto entonces se extrapola, digamos, hacia el BRUE, porque pues en el BRUE no se han hecho muchos estudios al respecto, pero sí se ha visto pues que se ha relacionado con estas causas o una vez yo indague cuál puede ser la causa posible de ese paciente, encontramos estas patologías. Entonces, esa evaluación hacia un trastorno, digamos, ya físico específico, entonces ya me permite tener esa diferenciación. Ya no hablamos de un BRUE de bajo riesgo, sino que es un BRUE de alto riesgo o que no cumple con unos criterios, que por lo tanto yo debo de buscar un trastorno específico. Entonces, aquí básicamente, pues, digamos, desarrollo cada uno de esos trastornos que pueden ser, por ejemplo, infecciones respiratorias. Entonces, un paciente que cursa con un episodio de BRUE, según lo que menciona, pues, el familiar, pero que yo al examen físico encuentro, digamos, síntomas de tos, congestión, o que es un paciente menor de 60 días y que por lo tanto entonces no cumple en total esos criterios, yo debo descartar, por ejemplo, un episodio de una bronquiolitis que se ha visto pues en el 20% de los casos y que en el 10% se han identificado entonces pues por medio de PCR o detección de antígeno, pues tosferina en el caso del paciente que no esté vacunado y pues está indicado que yo tome pues una prueba para el virus incisional respiratorio. En el caso del abuso infantil, entonces lo ideal es hacer pues como les mencionaba, pues una evaluación exhaustiva. Esto generalmente o en este contexto pues implica, digamos, un ambiente de una asfixia intencional, pueden darse traumatismos transmioencefálicos o puede darse el contexto pues de que los pacientes, la madre o digamos los cuidadores pues hagan alusión a una enfermedad pues que no presenta el paciente. Debe realizarse entonces en estos casos una evaluación radiográfica con el fin de diagnosticar entonces fracturas, entonces ahí es muy importante esa radiografía de huesos largos, una neuroimagen si el paciente o el estado neurológico del paciente pues lo amerita y debe también tener un seguimiento por trabajo social y claro está, pues este paciente se queda hospitalizado, no se le da egreso. En el caso del reflujo gastroesofágico, algunas medidas que digamos me ayudan a paliar entonces esto, digamos que me pueden ayudar a ver si efectivamente se trate de esta patología, son digamos hacer cambios en el estilo dietario del paciente, la supresión pues con ácidos o reemplazar o digamos otra causa pues de, no reemplaza digamos perdón el reflujo gastroesofágico, otra causa de eventos agudos, entonces el paciente puede cursar con un BRUE, pero también puede entonces tener esta patología como un reflujo, entonces pues digamos si yo quiero estudiar el reflujo ya digamos pues yo me ayudo de estudios de videofluorescencia para mirar a ver cómo está el mecanismo de glutorio. Y en el caso
caso pues, de epilepsia o digamos trastornos neurológicos, que es algo muy importante que descartar porque algunos pacientes se han visto que cursan con ALTE o con BRUE y que se van del servicio de urgencias con manejo antiepiléptico, entonces se debe haber una buena abordaje clínico y si lo amerita el paciente, pues tomar una neuroimagen o un electroencefalograma. Y debemos de tener en cuenta que ya episodios de epilepsia, yo pienso en aquellos pacientes que tienen una pérdida recurrente del tono, una falta de respuesta y unos eventos sostenidos de movimientos estereotipados y que no cursan con asfixia ni con presencia de arqueadas. Pues básicamente aquí tenemos una serie de diagnósticos diferenciales, como ustedes lo pueden ver, son bastante los diagnósticos a los cuales yo debo de pensar en un primer momento, dependiendo de las características clínicas de mi paciente, a nivel otorrino, también a nivel pulmonar, que es, digamos, puede ser una de las principales razones por la cual puede estar cursando con ese episodio de cianosis, a nivel gastrointestinal, a nivel de infecciones, que es muy común entonces en los pacientes lactantes. Tenemos también a nivel cardiovascular y a nivel genético, entonces la dejo allí para que posteriormente pues la puedan entonces revisar. Y aquí tenemos otras como son, por ejemplo, de tipo neurológico, entonces también pacientes es importante descartar, por ejemplo, el stroke, lesiones pues intracraneales, tenemos, digamos, la exposición a toxinas, que es un diagnóstico diferencial que se debe de tener muy en cuenta, dependiendo del ambiente y el cuadro clínico del paciente, el maltrato y, digamos, algunas otras añadidas, pues son, por ejemplo, la hipotermia o algo idiopático o, digamos, pues algo pues que no sea tampoco explicado por algo, digamos, una causa como tal. Entonces, una vez yo tenga ya las características clínicas de mi paciente y una vez yo conozca la parte, pues, a lo que me estoy enfrentando y haya hecho como un diagnóstico diferencial de estas causas, entonces yo por descarte, por así decirlo, me quedo entonces con digamos, ese diagnóstico que sería más que todo, pues, no un diagnóstico, sino como algo que voy un síndrome como tal, pues, que voy a tratar, que es el BRUE. Entonces, ya dependiendo de esto, pues, ahí voy a ir a categorizar, entonces, si se trata, pues, de un evento breve o un evento, pues, resuelto, que, pues, se denomina de bajo o de alto riesgo. Cuando se denomina de bajo riesgo, generalmente eso lleva a que tenga pues una alta precisión y me pueda identificar todos aquellos bebés pues que tienen que no tienen, digamos, la posibilidad de volver a recurrir en estos eventos y que tiene también pues una menor precisión al no excluir pues algunas causas subyacentes. Entonces hablamos de bajo riesgo, como ya les había mencionado, entonces un paciente pues que en la historia clínica y el examen físico pues está normal, no hay hallazgos relevantes, es mayor de 60 días, es prematuro, pero no como en el alto riesgo, que lo vemos que puede ser menor de 32 semanas o menor de 45 semanas en la historia, en la edad corregida, que no requirió maniobras, entonces, digamos, no requirió reanimación cardiopulmonar o no requirió, digamos, proveerle, digamos, una ayuda por el personal médico. Es un evento que dura menos de 1 minuto y pues es el primer evento. Entonces, si esto no se cumple, digamos, yo ya lo caracterizo como un alto riesgo. Una vez yo tenga entonces un bajo riesgo, ya entonces hago un seguimiento de este paciente dependiendo de las guías que ya las recomendaciones que nos dan y doy un manejo, pero basado entonces en recomendaciones. Pero si es el caso del alto riesgo, entonces yo debo estratificar bien pues cuál es digamos, el signo clínico que prima en este caso para poder yo tener como una ruta hacia donde poder, digamos, dirigir esa sospecha diagnóstica. Entonces, en el caso del bajo riesgo, entonces estos pues generalmente estos pacientes tienen una menor probabilidad entonces de complicaciones o una menor probabilidad de recurrencia de episodios que puedan amenazar la vida y por lo tanto no van a meritar un ingreso al servicio de urgencias y únicamente se van a ingresar para hacerles un seguimiento o digamos una monitoría cardiopulmonar. Entonces, en este caso la monitoría amerita los signos vitales y uno de los más principales es la pulsioximetría continua y se da una observación en estos pacientes que puede ser en el entorno ambulatorio de 1 a 4 horas. Entonces, como vemos, no es necesario tener el paciente 24 horas en el servicio de urgencias. Ellos resaltan de que es opcional realizarle un electrocardiograma de 12 derivaciones y esto se ha visto a que en diferentes estudios en ALTE el electrocardiograma tenía un valor predictivo negativo del 96 al 100% para poder detectar, digamos, enfermedad cardíaca. Y se puede o no, dependiendo de si tenga o no síntomas respiratorios, pues tomar una prueba de antígeno
una para virus sincitial respiratorio, totoaspirina, dependiendo de la parte de inmunización del paciente. Ellos aconsejan abstenerse de realizar todos aquellos estudios o exámenes laboratorios, pruebas diagnósticas o, digamos, un manejo farmacológico a estos pacientes, puesto que no hay una causa como tal para tratar. Y lo principal, o digamos, las recomendaciones que dan para el manejo del BRUE son, digamos, la parte de educación hacia los padres. Entonces, debe educársele a ellos o a los cuidadores sobre el bajo riesgo que esto representa, el bajo riesgo de mortalidad. En algunos casos, entonces, ellos aconsejan de que se debe entrenar a los padres en medidas de reanimación cardiopulmonar por si esto vuelve a suceder en casa. Deben de, entonces, participar activamente en las decisiones que se tomen ahí en el servicio de urgencias, y para darle, digamos, una mayor tranquilidad a los padres, aconsejan entonces de que se haga un control en 24 horas o volver entonces a revalorar ese paciente para, digamos, descartar cualquier otra patología. Sí, no lo mencionaron, pero sí, tiene toda la razón. Sí, pero ellos mencionaban, digamos, ahorita que lo vemos en una gráfica, ellos mencionan allí, digamos, algunos manejos que se pueden realizar en contextos de hipoglicemia. Sí, correcto. Entonces, ya teniendo por otro lado pues el BRUE de alto riesgo, entonces yo ya tengo aquí un paciente que puede que esté diagnosticado con BRUE, pero no me va a cumplir todos los criterios de estratificación de bajo riesgo. Entonces, igualmente para estos pacientes ellos aconsejan de que no ameritan, digamos, una institucionalización o, digamos, un abordaje en el servicio de urgencias dependiendo del cuadro clínico que digamos, presente. Entonces, no es necesario, más que todo, pues unas pruebas exhaustivas, y por lo tanto pues no existen suficientes datos que me permitan orientar o, digamos, manejar esta población. Entonces diferentes estudios solamente han hablado de ciertas cosas que se pueden realizar, pero lo más importante en estos casos es poder yo individualizar al paciente para poder tener en cuenta todos aquellos diagnósticos diferenciales de los cuales ya hemos hablado. Entonces son todos aquellos pacientes que posterior a una historia clínica y un examen físico completo, entonces hay una sospecha de un problema que requiera pues una investigación, son menores de 60 días, como ya lo habíamos mencionado, y el episodio entonces recurre en el tiempo y dura más de 1 minuto. Y se ha visto que hasta el 87% de pacientes poseen una o más características de riesgo. Generalmente se ha visto que en los estudios los pacientes se diagnostican más con un BRUE de alto riesgo que con bajo riesgo, pero a la hora de la verdad, cuando ven el desenlace clínico de los pacientes, no hay, digamos, mortalidad en estos, ni tampoco hay compromiso del estado general. Entonces, cuando el bebé no cumple ninguno de esos criterios de bajo riesgo, pero entonces sigue siendo o sigue considerándose un BRUE, se justifica una cierta evaluación adicional que puede entonces ser el monitoreo de oximetría, como ya lo veníamos hablando, el electrocardiograma, un hemograma, ahí tenemos pues glucosa en sangre, el bicarbonato, puede realizarse unos gases arteriales dependiendo, o unos gases venosos dependiendo pues del contexto clínico del paciente, si hay, digamos, compromiso del estado de oxigenación y ventilatorio, o si sospecho, digamos, algo con respecto pues al metabolismo. Puedo hacer entonces un panel de vías respiratorias, una prueba de tosferina o una detección de ingestión de venenos o medicamentos, como por ejemplo en el caso del etanol, y pues en nuestro contexto que la intoxicación pues toma, digamos, una gran importancia. Entonces, todo esto teniendo en cuenta, digamos, el brote o, digamos, la parte endémica pues que tengamos en este momento, la epidemiología del sitio local también. Entonces, este es un cuadro que nos ayuda entonces a tener una presunción, digamos, con respecto pues al diagnóstico, es aportado por la Academia Americana de Pediatría. Entonces nos permite, digamos, poder entonces tomar inicialmente todos aquellos pacientes que presentan o cursan con un episodio entonces corto o breve que resolvió y que fue observado entonces por pues valga la redundancia, pues por un observador o por entonces el cuidador en un niño menor de 1 año. Entonces, en el caso de que el paciente pues tenga una buena apariencia, vamos a seguir con toda, digamos, el abordaje del BRUE, pero si tenemos algunos diagnósticos adicionales, como por ejemplo una alteración en los signos vitales, tos, dificultad respiratoria o fiebre, entonces yo ya no lo considero un BRUE y entonces digamos, ahí tengo como unos criterios que me permiten entonces hacer sospechar de una causa subyacente. Entonces ellos describen aquí en esta estrellita que la podemos ver, digamos, algunas características que pueden entonces describirme, tener en cuenta esas características que pueden hacerme sospechar de un ALTE para poder describir, digamos, estos eventos.
Si es Si el es el caso de caso que de es que un es un paciente paciente pues, pues, que que luce luce en en buenas buenas condiciones generales, entonces yo debo de caracterizar ese evento que fue repentino, que resolvió y que no ha y persistido persistido en el tiempo con una o más de las siguientes características, como ya les mencionaba, la cianosis o la palidez, que haya alteración entonces en el patrón respiratorio ausente, disminuido o irregular, que haya cambios en el tono, puede tener una presencia de hipertonía o hipotonía o alteraciones, digamos, en la respuesta de este paciente, pero que posteriormente recobra pues en el tiempo. Si hay ausencia de estos criterios, no lo considero entonces un BRUE. Si estos están presentes, entonces yo ya hago entonces un abordaje apropiado con respecto pues a la historia clínica de este paciente y si no existen, digamos, eventos identificados que me puedan explicar estos hallazgos clínicos, entonces hago el diagnóstico como tal de un BRUE o un evento pues que resolvió brevemente de causa inexplicable. Digamos que en este caso, cuando yo hago la parte del abordaje clínico o la parte de la evaluación de la historia clínica, debo tener en cuenta todos aquellos eventos que me pueden identificar que el paciente puede tener entonces anormalidades en la vía aérea, dificultades en la alimentación o reflujo gastroesofágico y que claramente pues me hacen descartar un BRUE. Una vez yo tengo esto, entonces yo ya voy a caracterizar el riesgo de mi paciente, ¿listo? Entonces, dependiendo de la historia clínica y del contexto del examen físico, entonces voy a ver si mi paciente, como ya lo mencionaba, tiene alguno de estos criterios de bajo riesgo, edad mayor de 60 días, mayores entonces de 32, prematuros pues mayores de 32 semanas, que entonces no requirieron reanimación cardiopulmonar, que el evento duró menos de un minuto y fue el primero. Y ya lo considero como de bajo riesgo y doy las recomendaciones al padre. Si este no es el caso y tengo hallazgos, digamos, en el examen físico o, digamos, antecedentes de muerte súbita o no hay un diagnóstico claro que se haya identificado y haya problemas en la alimentación o en la parte respiratoria, tenemos o estamos frente a un alto riesgo. Entonces, estas son las recomendaciones básicamente que ya les había mencionado. Entonces, lo que sí se debe hacer, lo que sí está indicado y digamos tiene como alto prueba o digamos alto valor predictivo, nos ayuda digamos a disminuir la recurrencia de la consulta de los padres en los servicios de urgencias, es poder hacer una educación apropiada sobre qué es el BRUE en los padres para poder entonces de que esos mismos tomen las decisiones de si digamos, ante otro episodio, acuden o no al servicio de urgencias. ¿Listo? Entonces, darles como, digamos, como una medida, un entrenamiento con respecto a las medidas de reanimación pulmonar básicas. Lo que se puede hacer no es obligatorio obtener entonces un abordaje, pues, por ejemplo, digamos, con métodos diagnósticos como un electrocardiograma, que es lo mínimo, o un monitoreo entonces a partir pues de la observación y de, digamos, los signos clínicos de mi paciente, los signos vitales, y lo que no se debe realizar es, digamos, ni exámenes sanguíneos, ni exámenes de función renal, ni electrolitos, ni radiografía de tórax, ni ecocardiogramas, ni ningún estudio que no amerite, digamos, en el caso del paciente. Pero, por ejemplo, si estamos ante una sospecha de un abuso infantil, pues en este caso sí lo ameritaría, a pesar de que puede que no tengamos ningún hallazgo al examen físico. Y no se necesitan entonces tampoco pues obtener entonces test respiratorios, uroanálisis, pues glucosa en sangre, si pues no estamos frente a un alto riesgo, ni tampoco admitir al servicio de urgencias al paciente con el fin de tener o que se vaya para la casa con una monitoría cardiorrespiratoria tampoco. Entonces ya básicamente aquí traigo, digamos, algunos estudios que se han realizado con respecto pues a la identificación del Alter y el BRUE y cómo, digamos, han utilizado esos criterios del BRUE para poder entonces extrapolarlos a esa clasificación de pacientes pues encontrados como un alto. Entonces uno de ellos fue ese estudio que fue retrospectivo del 2016, que cogió una población de pacientes o un estudio de lactantes menores de 12 meses entre los tiempos del 2005 y el 2014. Los objetivos de estos estudios fueron básicamente evaluar cuál fue el número de ingresos al servicio de urgencias, determinar cuál fue ese comportamiento de los padres antes de la intervención en los servicios de urgencias y determinar entonces el resultado de esos pacientes siguiendo como a estos bebés por un tiempo de 6 meses después del evento principal que tuvieron. Entonces, básicamente, esta es como la muestra demográfica que ellos tuvieron. Entonces, se revisaron alrededor de 2006 pacientes que fueron previamente pues considerados con un episodio de ALTE. Se consideró pues que de esos se excluían 1.800 y solamente eran elegibles 188. Esos 1.800
1.818 excluidos, pues no englobaban todos los criterios para un ALTE o tenían, digamos, incompleto, y de estos elegibles 188 pues se vieron de que no admitieron alrededor de servicios de urgencias. Entonces no consultaron los padres, puestos que consideraban pues que era un evento que recobrado, digamos que era pues básicamente no ameritaba, digamos, una intervención. Se analizaron solamente pues 178 pacientes, de los cuales 42 se consideraron sintomáticos y asintomáticos 136. Entonces es más allá del 50% que podemos ver que resuelven espontáneamente. De esos sintomáticos, entonces solamente se encontraron, digamos, estos que podemos ver en el cuadro de la derecha, pues que podían tener, digamos, una causa subyacente, pueden cursar con hiporreactividad, cianosis, palidez, pero si bien en cada uno de esos episodios clínicos solamente se encontraron de 1 hasta máximo 13 pacientes, que pues, fueron los que, digamos, se pudieron estudiar en el tiempo. De esos sintomáticos, 42 pacientes, entonces se consideraron que se trataron con maniobras de reanimación que requirieron pues oxígeno, que requirieron, digamos, unas medidas de manejo pues que no llegaban como hasta las maniobras como tal de reanimación, pues solamente pues una proporción máximo hasta de 14 pacientes. De resto, pues entonces podemos ver de que, por ejemplo, pues en el caso de hipoglicemia solamente fue uno que cursó y no se trataron 8 pacientes. Entonces, de estos totales de pacientes solamente recurrieron o, digamos, fueron llevados a un servicio de urgencia 163 de estos pacientes. Entonces, a pesar de que muchos fueron analizados, digamos que en el caso de este estudio, pues fueron atendidos en primer lugar por un clínico que fue hasta la casa de los pacientes y solamente les indicó pues el ingreso a urgencias en un, digamos, en un número de 163 pacientes, de los cuales pues 23 fueron sintomáticos y asintomáticos 140. Entonces, como podemos ver, pues previamente en el 2016, bueno, antes del 2016 que existiera la clasificación de Brugge, era, digamos, muy difícil para el clínico poder llevar a cabo, digamos, un abordaje de estos pacientes con seguridad. Entonces se vio de que una de las acciones más comunes que realizaban los padres frente a estos eventos podían ser entonces sostener al niño, el 100% de los casos lo hicieron, puede decirlo como zarandearlo, o sea, moverlo hacia la parte de atrás en un 21%, poner al niño boca abajo en un 17% o conocido como el shaking baby, que es sacudir al bebé en un 11%, que eso también tiene pues una alta tasa de mortalidad. Son ciertas cosas que hay que explicarle a los padres que deben de prevenir de hacer, porque esto puede llevar, digamos, a sangrados o, digamos, a complicaciones en ese paciente. Otro estudio, entonces, es esta aplicación de las definiciones del Brugge, la estratificación del riesgo, ya una población alta. Entonces, básicamente se eligió 790 pacientes que se consideraban inicialmente con un diagnóstico de alta o sospecha, pero solamente 190, como ustedes pueden ver, cumplieron los criterios para Brugge, es decir, todos esos que ya habíamos mencionado previamente. Y 62 se consideraron como un Brugge de bajo riesgo o menor riesgo. Entonces, a pesar de que sea pues muy poquita esa población, pues son pacientes que vuelven y recurren a los servicios de urgencias y que no ameritan una intervención. Entonces, este fue un estudio retrospectivo del 2009 y 2015 y se clasificó pues básicamente en el menor o mayor riesgo según las guías de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, básicamente aquí tenemos la población estudio, 790 a esos pacientes, entonces dependiendo de los síntomas y el cuadro clínico, entonces yo se consideró pues un criterio, digamos, un episodio breve que resolvía en el tiempo y pues era repentino en 680 casos y solamente en 516 se encontró, digamos, bueno, no solamente, digamos, en gran parte, una causa que podía explicarlo, que puede ser entonces todas estas mencionadas aquí a mano derecha, y se encontró de que ya se diagnosticó, dependiendo pues del riesgo, entonces una sospecha diagnóstico de un Brugge en 164 de esta población. De estos 164 se llevó entonces a esa clasificación de ese riesgo. Y se consideró entonces de que no ameritaban entonces una identificación al examen físico ni a la historia clínica, pues un 160 de estos pacientes que cumplían entonces con esos criterios de mayor de 60 días y mayor de 32 semanas, un 63 de estos pacientes y que tenían un primer episodio, un 62%. De modo que 62 pacientes correspondían a un Brugge de alto riesgo de todos estos inicialmente que se tuvieron, que fueron 680. Entonces, a pesar
pesar de que no sean la mayoría, pues encontró de que podía ser, digamos, una población considerable, alrededor de un quinto de esta muestra, y digamos, esto puede ser debido a que o estos episodios considerados con una causa identificada, pues resolvieron en el tiempo y no requirieron otras medidas, o que además de eso, pues no, digamos, pues previamente no se llevaba una buena caracterización de cuáles eran los cuadros clínicos. Como estos estudios son retrospectivos, yo solamente pude ver como el relato de las historias clínicas de los pacientes que presentaban en estos momentos. Entonces, algunos, digamos, que ellos ponían en los estudios que tenían algunas limitaciones dependiendo pues de la descripción del cuadro que se estuviera teniendo en el momento. Y ya, por último, entonces tenemos este último metaanálisis que nos ayuda entonces a identificar cuál es el riesgo de mortalidad de aquellos pacientes entonces que cursan con episodios de BRUE. Entonces se estimó ese riesgo de BRUE en aquellos pacientes caracterizados previamente como un ALTE. Entonces fue un metaanálisis donde se incorporó de manera observacional todos aquellos datos de pacientes intrahospitalarios y que posteriormente fueron dados alta y se hicieron un seguimiento durante una semana con el fin de ver cómo sus desenlaces clínicos. Los 12 estudios, pues, digamos, reunieron una población de 3.005 pacientes considerable, de los cuales solamente de esa población informaron que hubieron 12 muertes, de las cuales 8 pues ocurrieron dentro de los 4 meses posteriores al evento, entonces muy probablemente no estén asociadas con este evento como tal. La tasa de mortalidad, entonces, básicamente se definió como 1 en 800, lo que constituye pues un límite superior, o esta es la única tasa de mortalidad que se considera pues para el riesgo de muerte en un paciente con BRUE. Entonces, básicamente ellos concluyeron aquí que el riesgo, digamos, de mortalidad es bajo y generalmente no cambia o, digamos, no sustituye o, por así decirlo, no supera al riesgo inicial de muerte que tiene todo paciente lactante en el primer año de vida. Entonces, básicamente, pues aquí tenemos pues las gráficas, así a grandes rasgos, pues tenemos aquí los estudios que se tomaron, los años, el rango de edad de los pacientes, cuánto tiempo se siguieron, el número de pacientes y, como ustedes pueden ver, la mortalidad pues es en el menos del 50% de los estudios y solamente pues es ni siquiera el 1% alcanza. Los pacientes que murieron, entonces básicamente pues aquí la edad en la cual pues ocurrió, entonces pueden ver que ya generalmente pues si, como lo mencionábamos, pues son 4 meses después o digamos un par de semanas después del episodio, un tiempo entre el episodio y la muerte, entonces pues algunos pueden que, digamos, solo ciertos relevantes murieron durante la hospitalización, otros un tiempo considerablemente después. Y como pueden ver, miren la causa de muerte, entonces puede ser en algunos desconocidos, digamos, lesiones cerebrales, o en algunos casos puede ser asfixia. Entonces, la importancia entonces de tener en cuenta ese paciente que tiene riesgo de digamos, de abuso, neumonía en algunos casos, entonces todos los trastornos respiratorios o también trastornos crónicos que pueden también conllevar pues a una muerte. Entonces, como tal, había una causa, pero de BRUE pues no falleció ninguno como tal. Pues básicamente como conclusiones tenemos de que la mayoría de los bebés con BRUE, pues no todos, pero sí un gran número pues tienen o son considerados pues de bajo riesgo. Son eventos que generalmente pues no recurren en el tiempo y pues no tienen como una causa o un problema subyacente. El BRUE pues debemos de tenerlo en cuenta que es un diagnóstico, no es un diagnóstico específico, sino una descripción de un episodio repentino, breve y resuelto en el tiempo. Tiene una tasa de mortalidad que va o digamos es del 0%, sin embargo pues la historia clínica del examen físico es fundamental para poder hacer el abordaje clínico de estos pacientes y poder tener una causa clara. Y la estratificación de riesgo permite entonces dar un abordaje clínico completo a mi paciente. Muchas gracias. Sí o sí, hay que saber. Pero esos temas ¿por qué? Porque este tipo de mentirosos. Brule, más de lo que hay ahí. Ustedes las sobre la anterior, la
los mismos, son puestos en todos los estudios. El archivo de mensaje y el mensaje no. Se va a ver la música y van a sitios. ¿Por qué? Porque es que no se encuentra referencia. Algo que pasa en un lugar, cuando sales de la casa, le pasas todo. Y el hermano me dice, porque tengo que aprender esto, porque para la familia, la mayoría es ¿no? Ver un niño que normal, pálido, o hace interesantes, crisis, esto es extremadamente aterrador. Lamentablemente, nosotros hacíamos sencillo. Pues cuando ya llega relativamente, la gran mayoría de ellos son sin embargo, el abordaje también que tenemos que aprender a hacer. Dentro del proceso de educación es muy importante, yo creo, fundamental, como lo hacen yo sé que lo hacen, no se haciendo, los papás de los todos los papás, no solamente a la mamá, a la papá, siempre, porque la participación básica debe ser para toda la población, pero no es posible de acá, prematuro, esa es una labor fundamental. Empezamos haciendo media hora, por ejemplo, comemos en el cuarto de equipo, me parece nada raro. Y otros niños lo pueden hacer. Otro ahí, los que inicialmente, pero siempre, yo creo que más que reflujo, los favoritos una cosa reflujo como tal, una diferenciación de los casos. ¿Qué más? Eso lo van a ver ustedes. Lo van a ver, y si no hacen cosas, pues parejas, o los hijos, ya adoptan hijos, van a vivir, y no, así sea médico y todo, después un poco, no, eso tiene muchas discusiones, antes, porque en Estados Unidos en la década de 70, 80, pasaban, donde era casi que igual, recién nacido, Ambulatorio, sí. Casi que casi una paranoia, medios de comunicación, información ofrecida para que todos los todavía ven que la gente compra sus monitoncitos, pues, un desperdicio de algo que vamos a entrar a la familia, porque es desde la habitación, mirando desvelado, sabiendo que pasa nada, pero como un problema con eso, demanda, eso no lo estaba en una familia. Obligan a que el Estado le entienda.
Entonces, eso, por eso comenzaron a hablar del tema de sacar el sistema de los tesoros y los tesoros, el tema de arte y ahora y quitando toda esa tendencia que tenía en la sociedad, que era asegurar la calidad, todo el mundo tenía un día, los presidentes, pero eso nuestros medios fundamentales los temas del manipular. Y otro tema importante de las niñas adolescentes, muchos adolescentes, el estrés, la educación, la formación, la adulta, formada, permanente, manejo de las niñas adolescentes. El tema de mucharse by proxy, ¿no? O mucharse by proxy. Eso no cree que exista, que lo busca y se busca. Entonces está frecuente, se encuentra. Entonces, la clase es para sus paredes. Bueno, otra cosa. No dijiste nada de la prevención no dijiste nada. La posición que Sí, eso, digamos, pues, o sea, lo resaltaba más muerte súbita. Arriba, boca abajo, arriba, patas abajo, otro por que amarre un chico que empieza a voltear. Ellos lo resaltan más en la parte de muerte súbita, no como en el BRUE, sino como en la muerte súbita, la posición del lactante, pues que sea boca arriba, prevenir entonces velados, sí, prevenir que no sean pronto. Y la educación, lo más importante es la educación de los padres. Sí, llenan de cosas. Estudios mínimos, un paciente que ya amerita, ya lo dijo muy bien, hacer por lo menos el estudio dice esto es un signo, pero es una enfermedad, una cantidad, pero que lo ganado es esta prevención que la vida real. Dice, no es una bobada, sí, una bobada, pero bueno, no es como padres, pero se ve muy frecuentemente en las no lo repongo. Bueno, listo. Mañana hacemos. Mañana es ahogamiento.